Bueno, vamos a ir con el tema 5, ¿vale? El punto que nos tocaría ahora sería la materia cambia. La materia no siempre se mantiene igual, ¿vale? Pueden sufrir algunos cambios, ¿vale? Por diferentes razones. Ahora vamos a verlos. Estos cambios pueden ser cambios físicos o químicos, ¿de acuerdo? Los cambios físicos pueden ser un cambio en la forma, en el tamaño, ¿vale? Puede ser por varios motivos, por ejemplo por la temperatura, ¿vale? Y en los cambios físicos no aparece una materia nueva, ¿de acuerdo? Y en los cambios químicos, a raíz de estos cambios, se produce una nueva sustancia nueva, una nueva materia, ¿vale? Por ejemplo, sobre una materia actúa otra y produce una reacción. Se producen esos cambios químicos de tal manera que aparece una sustancia nueva. Voy a hablar de algunos cambios físicos. Por ejemplo, la dilatación. Sabemos que al calentar cuerpos, esos cuerpos aumentan su volumen, ¿vale? En el colegio hay un experimento, ¿vale? Tenemos un aro y una bola de acero. Y la bola de acero pasa perfectamente por el aro. Cuando esa bola de acero la ponemos en fuego y la calentamos, ¿qué ha pasado? Que se va a dilatar, aumenta el volumen y no va a caber en el aro, ¿vale? El calor hace que aumente el volumen de los cuerpos. Por eso en la construcción, por ejemplo, en el patio del colegio, veis que hay, cuando jugamos al pilla-pilla, estamos jugando las rayas blancas, las líneas están pintadas, y las rayitas negras son de dilatación, que se llama, son las juntas del suelo, ¿vale? Se dejan porque con el calor el suelo se dilata. Si no se dejaran esas juntas, ¿qué pasaría? Que el suelo al aumentar de volumen se plegaría y saldrían algunas grietas y demás en el suelo, ¿vale? O sea, el calor hace, cuando damos calor a un cuerpo, hace que su volumen aumente. Dentro de los cambios físicos tenemos los cambios de estado. Sabéis que los cuerpos, la materia puede estar en tres tipos de estados: líquido, sólido y gaseoso. Pues el paso de uno de esos estados a otro se producen por cambios físicos. Por ejemplo, vamos a hablar del agua, ¿vale? ¿Cómo pasa de hielo a líquido? Por un proceso de fusión, ¿vale? Se le da temperatura y pasa de hielo a líquido. ¿Cómo pasa de líquido a gaseoso? Por evaporación, ¿vale? Seguimos aplicando calor, ¿vale? Aumenta la temperatura y se evapora. Pero podemos pasarlo al contrario, de gaseoso a líquido. Se llama condensación. Nosotros cogemos vapor de agua, lo enfriamos y conseguimos las gotitas, ¿vale? Es lo que pasa con la lluvia. La lluvia son cuando sube el vapor de agua a las nubes, se enfrían, se condensan y forman las gotitas, ¿vale? Y si seguimos enfriando, ese paso se llama, hemos dicho, condensación, ¿vale? Y nos queda un paso que sería de líquido a sólido. De líquido a sólido sería solidificación. Sigo dando más frío, quito temperatura y consigo que ese, por ejemplo en el agua, pase de agua líquida a hielo, ¿vale? Que es agua en estado sólido. Otros cambios físicos, ¿vale? Se producen sobre todo por la aplicación de una forma. Por ejemplo, una característica de la materia puede ser deformable, ¿vale? Yo cojo una plastilina y le aplico una fuerza. Y esa plastilina se queda con esa, le aplico una fuerza y se deforma. Y se queda con esa forma nueva, con esa deformación, ¿vale? Esa es una característica de la deformación. Otra es la elasticidad. Yo aplico una fuerza a un cuerpo, puedo alargarla, pero cuando dejo de aplicar esa fuerza, el cuerpo recupera su forma inicial, ¿vale? Ahí había un cambio físico, había un cambio. Una gomilla es así y la puedo poner así, ¿vale? Puedo estirarla, ¿de acuerdo? Y
como no, la fragilidad de la materia. Yo cojo un jarrón, tengo un jarrón muy bonito en casa, pero si le doy un martillazo, le he aplicado una fuerza, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Pum! Se rompe, ¿verdad? Aplicación de una fuerza, un cambio físico. Ya no está la forma del jarrón, ya están los trozos, ¿de acuerdo? Siempre estas tres aplicando fuerzas. También, aplicando fuerzas, puede haber cambio físico en el movimiento de un objeto, de la materia. Por ejemplo, yo tengo un objeto y si yo aplico una fuerza, doy un empujón, ese objeto se va a mover, ¿vale? A raíz de esa fuerza empieza el movimiento. Otra fuerza, aplicar otra fuerza, puede ser para frenar un objeto. Viene un objeto hacia mí, ¿vale? En movimiento, y yo lo controlo con mi fuerza y lo reduzco la velocidad de ese objeto, lo freno, ¿vale? Y también podemos aplicar fuerza para cambio de dirección. Viene una canica o viene un balón, yo le doy la patada, le he aplicado una fuerza y ahora va para aquel lado. Está cambiando de dirección o de velocidad. Llevo un balón rodando, ¿de acuerdo? Cuando le doy una patada sigue rodando pero más velocidad. Aplica fuerzas, ¿vale? Para el movimiento del objeto, de la materia. Para aplicar movimiento, para parar el movimiento o para cambio de direcciones o acelerar o desacelerar el movimiento de ese objeto, ¿de acuerdo? En los cambios químicos, como hemos dicho, ¿vale? Hay una reacción y se produce una materia nueva, ¿vale? Por ejemplo, cambios químicos, la fermentación. La fermentación se produce una oxidación, ¿vale? Sin oxígeno. Se produce muchos alimentos. El queso es fermentación de la leche. La cerveza es fermentación, también se produce con la fermentación. Se producen muchos alimentos. El pan es masa fermentada. Por fermentación también el vino, ¿vale? Fermenta la uva. O el yogur, ¿vale? También obtenemos yogur a través de la fermentación. Otro cambio físico es la oxidación. En algunos metales el oxígeno actúa sobre esos metales y produce el óxido de esos metales, ¿vale? Se produce un cambio químico y entonces tendremos esos metales oxidados. Aparece el óxido, ¿vale? Y es por la actuación del oxígeno. Y por último, otro cambio químico es la combustión. Mira, la combustión también se produce, es una oxidación, hace falta oxígeno, ¿vale? Una oxidación muy rápida que provoca un gran aumento de la temperatura, ¿vale? La combustión, por ejemplo, ¿cómo funciona un motor de un coche? Por combustión. Hay una, digamos, explosión, ¿vale? Que produce energía, ¿de acuerdo? Y hace falta oxígeno. La combustión, cuando quemamos algo, se produce combustión. Carbón, madera. Por eso, cuando vamos a apagar un fuego, ¿qué se hace? Por ejemplo, si está una sartén ardiendo, ¿qué hacemos? Nunca echar agua, ¿vale? Sino cogeríamos un paño húmedo y taparlo. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Lo que hace es que desaparezca el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión y no puede haber llama, no puede haber fuego. Eso lo podéis hacer con una vela en casa, ¿vale? Una vela, ¿vale? No es muy grande, la encendéis y lo cogéis y la tapáis con un vaso, ¿de acuerdo? De tal manera que no entre oxígeno por ningún lado. Esa vela, esa combustión, se va poquito a poco, se vaya apagando. ¿Por qué digo poquito a poco? Porque dentro del vaso queda oxígeno. Pues cuando se consuma el oxígeno, esa vela se apagará. Bueno, chicos, hasta aquí el bloque de la materia cambia, ¿vale? Tenéis una cosa muy clara, que la materia siempre cambia, se producen cambios físicos y químicos, ¿vale? Pues venga, a las actividades.